Porque estas enseñanzas sirven para todas las personas, para muchas personas. Y quiero decirles de que una de las cosas que hemos hallado yo me recuerdo hace muchos años, quizás una de los lugares donde nosotros buscábamos predicar era la radio. Nosotros bajábamos muchos programas de radio. Ahora con el internet podemos llegar a Tailandia sin pagar nada. Podemos llegar a Japón, a Europa, todas esas partes, sin pagar un centavo. Entonces, cada una de las cosas que se hablan de la palabra del Señor pueden ayudar a alguna persona. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 26, la palabra del Señor dice así: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una corta oración. Padre, en esta hora yo te ruego que donde llegue tu palabra, Señor, pueda ser de bendición. Donde llegue tu palabra, Señor, de esta enseñanza, pueda ser de bendición a cada vida, a cada corazón, Señor. Yo te ruego, Padre, que seas tú obrando, Señor amado, y haciendo con tu palabra más de lo que nosotros imaginamos que pueda ser. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, el culto a Dios. ¿Por qué quiero hablar del culto a Dios? Porque el culto a Dios es ese momento donde nosotros nos conectamos con el Señor. Esto es exclusivo. En el día nosotros tenemos diferentes quehaceres, diferentes cosas, andamos distraídos, pero este momento es un momento de la palabra de Dios con nosotros, de cantarle a Dios. Es decir, este es el momento en el que nosotros hacemos aquello para lo cual Dios nos creó. Imagínense, en el mundo hay millones de personas, pero entre todos los miles de millones de personas, solamente hay un poco de personas que está haciendo lo que Dios le creó para hacer, que es cantarle, que es tener comunión con Él, que es oír su palabra. Y bueno, ahora el culto a Dios tiene unos ingredientes específicos. He sacado 5 ingredientes. Esta enseñanza yo la he dado en algunas iglesias, ¿verdad? Porque es importante que nosotros veamos cuáles son los ingredientes que no pueden faltar en los cultos. Porque ahora, en nuestros días, un culto puede ser muchas cosas. Yo me recuerdo el otro día estaba viendo a una persona tenía bien puesto el púlpito y todo, pero atrás de él había una pista donde estaban patinando, ahí en medio del culto. Entonces nosotros tenemos ahora cultos que son bailes, cultos que son, básicamente eso es una locura lo que está pasando en el mundo. Pero ¿qué es el culto a Dios? ¿Y cuáles son los ingredientes que el culto a Dios tiene que tener? En primer lugar, quiero que, si usted se puede ir conmigo a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos capítulo 10, verso 23, no sé si lo pueden buscar, si no, aquí se los leo. Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23. Fíjense lo que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense que una de las cosas que sucedió, ¿verdad?, en el año 2020 es que no nos pudimos congregar. No sé si aquí fue igual, pero estuvimos toditos encerrados, ¿verdad?, por la pandemia. Y yo me recuerdo que ahí es donde la gente que nunca se congregó se quería congregar. Un montón de gente que llamaba: mire, oye, ¿cuándo van a tener culto? No, pues ahorita el gobierno ha cerrado las iglesias, no podemos reunirnos. Y yo me recuerdo que nosotros utilizamos las redes sociales, utilizamos la computadora, diferentes cosas para hacer diferentes cultos. Pero una de las cosas que yo me di cuenta es que el culto en la casa no es igual al culto reunidos. Para que haya un culto verdadero tiene que haber congregación.
Es decir, nosotros no podemos decir, no, aquí en la casa yo puedo hacer lo mismo que hago en la iglesia. Eso es una mentira. Y hay mucha gente que usted se va a encontrar que dice, no, si yo en la casa puedo orar, puedo cantar y puedo oír un mensaje, pero no ese es el culto que Dios quiere. El culto que Dios quiere es que vengamos, que apartemos nuestro tiempo para estar en la casa de Dios, apartemos nuestro tiempo para llegar a un momento exclusivo para adorar a Dios. Entonces, este es uno de los primeros ingredientes. No hay culto si no me congrego. Y eso lo tenemos que tener nosotros siempre en mente. Cuando yo empecé a congregarme, o cuando yo empecé en la iglesia, que estaba niño, ¿verdad? En la iglesia que yo me congregaba, no había un día que no hubiera culto. Había culto todos los días, de lunes a domingo. Y no sé si era sábado o domingo, pero hacíamos 2 cultos. Entonces, a mí no me gustaba faltar, porque a mí me enseñaron de que si yo faltaba ya a 3 cultos seguidos, ya algo estaba pasando con mi vida espiritual. Porque sucede que cuando uno deja de congregarse se enfría. Esto nos mantiene calientitos espiritualmente. Nos mantiene a nosotros activos, estar orando. Fíjense que a veces usted va a llegar a la iglesia desanimado, triste, enfermo, y de repente en una alabanza Dios le va a quitar toda la tristeza que tiene. En una alabanza, en el mensaje, donde sea, del orden del culto que sea, Dios le va a dar la fuerza que usted necesita para ver la vida diferente, para ver las cosas diferentes, para salir adelante en la vida. Entonces, el primer ingrediente es congregarse, caminar hacia el templo, caminar hacia la casa de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí siempre me gusta poner. No sé si ustedes han leído acerca de la mujer encorvada. Había una mujer encorvada que tenía 18 años de estar encorvada. 18 largos años. La Biblia dice que era un espíritu de enfermedad en ella. Un día ella se fue a la sinagoga, pero en la sinagoga había llegado un invitado especial y era Jesús. Entonces, esa mujer encorvada, es decir, ella estaba totalmente doblada, así comía, así dormía, así caminaba, así hacía todo aquella mujer. Eso era una cosa que cualquiera hubiera dicho, ¿para qué voy a la sinagoga? Si Dios no hace nada por mí, Dios no me sana. Pero ese día fue su día. Entonces usted nunca sabe la bendición que habrá el día que se congregue. ¿Qué le parece si esa mujer hubiera dicho, no, hoy no voy a la sinagoga, un sábado que falte no es nada? Pero ese día, si ella hubiera faltado, se hubiera perdido la bendición de su vida. Porque cuando Jesús la vio, tuvo compasión de ella y puso las manos en la espalda de ella. Y la Biblia dice que la enderezó, aleluya. 18 años que ella no había podido ver de una manera erguida a las demás personas. Si yo conocí a una persona que vivía de esa manera y siempre veía así a los demás, para arriba. Yo me imagino cualquier niño se hubiera podido reír de ella, pero ese día fue el día de la bendición de ella. Y yo sé que un día de esto será el día de nuestra bendición. ¿Cuál es ese día? El día donde vengan las primeras almas. Ese será el día donde nosotros tenemos que ver la mano de Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos nosotros que entender de que cuando nos congregamos algo puede pasar. Yo sé que algo puede pasar. Si yo predico, algo puede pasar. Si yo llego, algo puede pasar. Porque este evangelio es tan poderoso, pero tan poderoso, que si yo lo predico, donde quiera que lo predique, yo sé que Dios hará algo. Cuando yo tenía, no me recuerdo, quizás unos 17 años, yo me acuerdo que yo tuve un sueño. Yo caminaba por una calle de polvo y mientras yo iba caminando, yo iba con mi Biblia en la mano y yo oía cultos, como cuando hay cultos y se oye las alabanzas, ¿verdad? De lejos. Y yo oía culto aquí, culto allá, y oí la voz del Señor que me dijo, predica. Y yo le dije, Señor, pero no hay nadie. Y me dijo el Señor, predica. Y yo me detuve en la calle y empecé a predicar en el sueño. Y cuando empecé a predicar, empezó la gente a llegar a oír la palabra de Dios. Y el Señor me dijo, donde quiera que prediques, siempre llegará alguien a oír mi palabra. Y eso lo he tenido en mi corazón siempre. Y siempre que he predicado la palabra del Señor, siempre la palabra del Señor tiene poder para cambiar a las personas. Entonces,
Lo primero es congregarse. No puede haber culto si no nos congregamos. Segundo, comunión con los hermanos. Y fíjese que a todos estos ingredientes que le voy a dar esta noche, siempre Satanás se va a oponer. Los demonios se van a oponer. Primero le va a decir, no puedes, no vayas. Estás cansado, estás cansada, estás enfermo, estás enferma, no puedes, no vayas. ¿Para qué vas a ir? No vayas. Siempre va a haber una lucha. Con todo esto del culto a Dios siempre hay una lucha. Entonces el congregarse también tendrá su lucha. Se le va a descomponer la moto, no sé. No, primeramente Dios no, hermano. A mí, qué sé yo, se me poncha la llanta del carro, no sé. Cualquier cosa puede pasar. Pero usted tiene que verlo como un obstáculo hacia la bendición. Si usted dice, bueno, se me ponchó la llanta, quizás hay algo poderoso que Dios va a hacer conmigo hoy. Quizás me va a bautizar en el Espíritu Santo el Señor hoy. No me voy a detener, voy a vencer esto. Yo me recuerdo cuando yo acepté a Cristo, yo caminaba mucho para la iglesia, bastante, bajo la lluvia. A veces llegábamos bajo la lluvia y yo metía mi Biblia en la chamarra. Y así me iba con los jóvenes de la iglesia. Y llegábamos a adorar a Dios. Y todo eso Dios lo paga. No en el tiempo que nosotros querramos, pero en el tiempo donde más lo necesitamos. Entonces, comunión con los hermanos. Voy a leer Colosenses capítulo 3, verso 12. Fíjese lo que dice. Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una de las estrategias que el diablo usa para dividir iglesias, para desanimar personas, como lo que hablábamos el otro día, es poner discordia entre hermanos. Y somos dañados. Y ahí es donde el enemigo gana ventaja. Entonces, si hay algo que conforma parte del culto a Dios es que tengamos comunión. Que estemos aquí, que platiquemos, nos estamos conociendo, ya fuimos, ¿verdad?, a la casa, platicamos, y así es como nosotros vamos teniendo comunión. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué es importante. Porque nadie de los que no conoce a Cristo en todo este vecindario, en toda esta ciudad, no me va a entender lo que yo hablo. Pero ustedes sí. Y yo les entiendo lo que ustedes hablan. Porque somos cristianos. El mundo quisiera que nosotros habláramos como ellos hablan. Ellos se entienden en las cosas que ellos hablan. Ellos andan en su mundo, pero nosotros andamos en el nuestro. Entonces, cuando yo tengo comunión con mi hermano, y eso es importante entenderlo, porque mi hermano es escogido por Dios igual que yo, va a ir al cielo igual que yo, estaremos eternamente juntos. Entonces, es importante entender que el diablo va a poner entre la comunión que hay entre mis hermanos y yo, va a poner lucha, malos entendidos, va a poner discordia, va a poner división. Yo he visto divisiones grandes, divisiones terribles en las iglesias, y todo comienza por la disconformidad de alguien. Si usted se fija, yo sé que quizás tal vez se dará cuenta de algo que pasa, siempre comienza por la disconformidad. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo siempre se va a meter en mi relación de mi hermano conmigo. Yo tengo que cuidar eso, porque eso es parte de la comunión con Dios también. ¿Por qué? Si yo estoy mal con alguien dentro de la iglesia, no voy a poder ni cantar, no voy a poder ni orar, voy a sentirme mal, no voy a poder siquiera predicar. Porque estoy mal, porque me siento mal con mi hermano. Pero cuando yo estoy bien con mi hermano, estoy libre para predicar, libre para servir a Dios, libre para hacer la voluntad de Dios. Siempre que yo tenga algo con alguien y ore, el Espíritu Santo me va a decir, está bien que ores, pero hay algo que tienes que arreglar. Porque Él es el que nos dice a nosotros lo que tenemos que arreglar en nuestra vida. Ahora, otra cosa, y como tercero, además de la comunión con los hermanos, además de congregarse, otro de los ingredientes del culto a Dios es la oración. No hay culto si no hay oración. Siempre en un culto a Dios, en una comunión con Dios, o en un lugar como este, como el que vamos a tener, o como el que tenemos, siempre tiene que haber oración.
Se comienza con oración, se culmina con oración, y todo esto que estamos haciendo es comunión con Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, el Señor Jesús está presente con nosotros. Qué cosa más linda. Ahora, fíjese lo que dice en Lucas capítulo 18, verso del 1 al 8. Fíjese lo que dice, lo voy a leer. Es una historia o una parábola que el Señor puso para mostrarle a los discípulos la importancia de ser insistentes en la oración. Uno tiene que ser insistente. No me respondió hoy, pero yo voy a estar mañana. Todos los días uno tiene. La oración no es cuando a mí me dan ganas de orar. La oración es una disciplina. Es decir, no, yo tengo que hacerlo. Fíjese lo que dice. Capítulo 18, versos del 1 al 8 del libro de Lucas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense lo que Jesús dijo. Había un juez que estaba en su casa, pero siempre llegaba una viuda y le tocaba la puerta y le decía, hazme justicia de mi adversario. El juez no le temía a Dios ni tampoco respetaba a hombre, pero dijo, si yo no sé qué voy a hacer con esta mujer, si no le hago justicia, va a colmar mi paciencia. Ahora le voy a hacer justicia. Jesús dice, oigan lo que dijo el hombre malo, el juez injusto, y Dios que es bueno y que no es malo, se va a tardar en contestarles. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos, de nosotros? Es que muchas veces no somos insistentes en la oración, insistentes. Ahora mientras estaba orando, mientras estábamos en la oración, me acordaba de Elías. Elías era un solo hombre y Israel eran millones de personas, millones de habitantes. Y él oró fervientemente, dice la carta de Santiago, para que no lloviera, y no llovió por 3 años. Las leyes naturales se sujetaron a la oración de un hombre. Y Dios le dijo, no va a volver a llover hasta que tú digas. Y Elías lo sabía, se lo dijo a Acab, no va a llover sino por mi palabra. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque insistió en la oración. Y la Biblia dice en Santiago, vean a Elías, que era un hombre como ustedes. Comía, dormía, se vestía, tenía las necesidades de todo ser humano, pero oró. Entonces Elías tenía algo, la oración. Y con eso tuvo una gran victoria. Ustedes, nosotros, a través de la oración vamos a obtener una gran victoria. Una iglesia que no ora, un pastor que no ora, un hermano que no ora, es alguien que va a estar desprotegido de la bendición de Dios, de la cobertura de Dios, que no va a ver los milagros de Dios, que no va a ver la mano de Dios, porque es a través de la oración que se ve la mano de Dios. Número 4, y con el 5 termino, alabanza. No puede haber un culto sin alabanza, sin adorar a Dios. Todas estas cosas son importantes en el culto a Dios. Sea el orden que tenga cada iglesia, todo esto es importante. Fíjese bien, la alabanza en el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, la alabanza tiene que estar en los momentos que nos reunimos, en el culto a Dios, tiene que estar. Tenemos que adorarlo. ¿Por qué es importante? Porque el mundo canta sus cosas. En el mundo le cantan al placer, a los vicios. En el mundo cantan todas las locuras que usted se puede imaginar. Pero aquí no cantamos esas cosas. Y lo que cantamos aquí no lo puede cantar el mundo. Porque aquí se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces, la alabanza tiene algo particular. Hay una persona que una vez dijo, los cristianos cantan a Dios como porque Dios necesita que lo adoren. No, no, no. El que necesita adorarlo somos nosotros. Porque en la adoración y en la alabanza yo soy liberado de mis cargas. ¿Por qué? Porque en la alabanza yo observo a Dios, lo alabamos, lo observamos, le damos la gloria. Hay alabanzas que dicen, por ejemplo, al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No estamos cantando de nuestros problemas, no estamos cantando de las circunstancias de esta tierra, estamos adorando a Dios y ahí nuestra vida es libre. La alabanza es otro ingrediente del culto a Dios y por último, importante también, es la palabra de Dios. No hay culto sin palabra de Dios. Yo he conocido iglesias donde ya ni se predica. Una vez unos hermanos fueron invitados a un lugar, a X iglesia, y llegaron asustados a la iglesia y me dijeron, mire pastor, la verdad que nos asustamos porque era una ceremonia que iban a hacer y habían invitado parte de la iglesia, familias de la iglesia. Y los hermanos me dijeron, ¿por qué? En la ceremonia que se iba a hacer, nosotros en esa ceremonia de bodas siempre cantamos, adoramos a Dios, hay consejo de la palabra del Señor y hay de todo, ¿no? Todo lo que el culto tiene que tener. Y los hermanos me dijeron, pero fíjese que en esa iglesia no se predica. Solo leyeron unos cuantos textos, no se cantó y ya estaban casados, me dijeron. Entonces, hay cosas que no pueden faltar y en una iglesia no puede faltar la palabra de Dios. No puede. Esto es lo más importante que tiene que haber en nuestra vida. Pero todo privilegio que desarrollamos en este altar y en cualquier otro altar donde nos paremos, tiene que ir acompañado de un corazón agradable delante de Dios y de una vida guardada del pecado. Eso es lo que tenemos que hacer, guardarnos del pecado. Porque tenemos ejemplos suficientes en la Biblia. Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron incienso extraño, fuego extraño. Ananías y Zafira murieron por mentir. Es decir, el juicio de Dios puede llegar a una vida si no se cuida de estas cosas. Amén, hermanos. Yo siento que le he enseñado a una multitud esta noche. Amén. Nos vamos a poner de pie en esta hora. Le vamos a dar gracias. También quiero saludar a mis hermanos. Yo sé que algunos siempre están pendientes de cómo nos está yendo acá en Ciudad Quetzal, en Guatemala. Y gracias a Dios estamos, ¿verdad?, por inaugurar ese templo. Si Dios lo permite, al final de este mes vamos a hacer una linda inauguración. Yo les pido que me ayuden a orar de que así sea, de que inauguremos un templo que sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche para despedirnos. Padre, en esta hora te damos a ti la gloria, la alabanza. Y te pedimos, Señor, en esta hora que bendigas a tus hijos. Bendice, que tu palabra sea como agua limpia, que limpie nuestras vidas, que transforme nuestro ser. Padre, esta noche te damos gracias y te pedimos, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos que fielmente han estado acá esta noche, en este culto que se ha abierto a ti, Señor, para que podamos aprender